¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. El presidente de Venezuela recibió a Galíndez, gobernador de Cojedes recién electo, a Rosales Zulia y a Morel Rodríguez Nueva Esparta. 3 gobernadores que fueron adecos, que lo hicieron fatal en su momento, pero que el pueblo le dio la venia, le dio la confianza ante la ausencia de gobernadores chavistas. Porque yo te voy a decir una cosa. Estas imágenes que estás viendo, donde Maduro se sienta, donde Rosales se sienta y le da la mano al presidente de Venezuela, es un reconocimiento exacto y fiel de esta realidad que tenemos y que debemos aprender a vivir desde el punto de vista democrático e institucional. Eso en primer lugar. Luego, hay que decir lo siguiente. Son 3 estados claves para Venezuela. El estado más petrolero de Venezuela, Rosales. El estado agrícola por excelencia y conexión con el centro del país, Cojedes, con la capital. Y el estado turístico por la excelencia, Nueva Esparta. Ahora tienen que aprender a convivir ellos. Y sobre todas las cosas, tienen que aprender a gerenciar en una nueva Venezuela. Porque yo tengo la impresión, no sé si ustedes concuerdan con este servidor, amigos del canal Sin Mentiras, que aquí muchos alcaldes del gobierno y muchos gobernadores del gobierno se quedaron electrocutados con la crisis, que no supieron reaccionar, que no supieron ser creativos ante la crisis del bloqueo de los gringos, Guaidó interino, más europeos. Porque yo te voy a decir una cosa, olvídate de la Venezuela saudita, amigo alcalde, amigo gobernador de cualquier lugar del territorio del país. La masa no está para bollo. Nosotros, y yo se los he repetido 1.000.000 de veces, nosotros teníamos en Venezuela, nadábamos en dólares, esa es la verdad. Teníamos presupuesto de 50 a 80 mil millones de dólares, que se dice fácil, pero eso es una montaña de dinero gigantesca. Y ustedes saben qué hizo Guaidó, el interinato, Unión Europea y los gringos. En 2019 de esos 60.000 bajamos a 4.000. En 2018 a 4.000. En 2019 a 2.500. Y el año pasado, amigos míos, no llegábamos ni siquiera a 500 millones de dólares en presupuesto. ¿Qué te quiero significar, ejemplificar con todo esto, ilustrar con todo esto? Que a las alcaldías y a las gobernaciones lo que le mandaban era una minucia, un pelito pues. Y que esos gobernadores que se dijeron ser revolucionarios y alcaldes que dijeron ser revolucionarios no supieron entender la nueva dinámica presupuestaria económica del país y se quedaron achicharrados. Vinieron los Rosales, los Morel, los Fuerza Vecinal, los Galíndez, los Superlanos y dieron el golpe. Ahora, a estos gobernadores ya el gobierno les dijo: no te voy a colocar protector. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen que aprender también a gerenciar con la crisis. ¿Qué pasaba? Que el gobierno le ponía un protector y el protector terminaba, no te voy a decir que haciéndolo bien o mal, pero terminaba enfocado en los problemas más importantes. ¿Y qué hacía el gobernador o el alcalde? Miami, Bogotá, Washington, Madrid. Vivía su vida muy tranquilo. Un gobernador que llegó en los tiempos de glorias en Venezuela a tener presupuesto de 8, 10 mil, 15 mil, 20, hasta 20 mil millones de dólares. Ahora va a tener presupuesto que no va a llegar ni a los 2 mil millones de dólares anuales. Alcaldías y gobernaciones que cuando tú ves el presupuesto, el 90, el 80, el 90% pertenece a la nómina de trabajadores. La mayoría que se fueron del país, la mayoría reposeros, muchos de ellos, y otros que quieren echarle piernas. Bueno, va a tener que hacer poco con nada, como dice el gobierno nacional, o mucho con poco. Entonces,
esta nueva dinámica. Aquí vamos a tener, y el pueblo va a tener que exigir cada día más, que estos gobernadores se la pasen en la calle resolviendo los problemas, se la pasen en los alcaldes en la calle resolviendo el problema de los huecos, de la delincuencia, problemas de los servicios públicos, problemas de abastecimiento, problemas de electricidad, distintos problemas, transporte, seguridad, alumbrado, ornato, avenidas, limpieza, higiene, todo, con pocos presupuestos. Por eso es que van a tener que ser muy creativos para enfundarse los pantalones y poder resolver los nuevos problemas que van a tener allí que solucionar, no con un presupuesto mantequilla como le daban antes en la Venezuela Saudita. Eso se terminó. Ahora estamos en la Venezuela de guerra, en la Venezuela donde estamos tratando de diversificar las fuentes de ingresos, que va a costar bastante tiempo, y es allí el reto que tienen todos los 365 alcaldes y 23 gobernaciones para, con poco presupuesto, tratar de saldar la deuda que se ha acumulado de mala gestión tanto del chavismo y opositores que llamaron a golpe, a invasión, a bloqueo y a todos los que ya ustedes saben. Aquí no es de uno y otro, no, los dos en complemento, de alguna forma. Entonces, la crisis va a poner a prueba quiénes verdaderamente están del lado de la gente, del lado del pueblo. Y el gobierno va a tener que atender al pueblo, sus necesidades, sobre todo a los más pobres. Volver con las casas de alimentación, volver con los beneficios sociales en los pueblos, en los lugares más recónditos, volver con el tema de la sanidad en todas partes. Es un reto. Pero esta Venezuela estamos zafándonos de dos imperios que son duros, que quieren mantener su estatus de ricos, de privilegiados, a costilla de nosotros, de robarnos y extractivizarnos nuestras riquezas y nuestras pocas ganancias. Ese es el reto. Vamos a ver quién lo asume, vamos a ver quién está del lado del pueblo y vamos a ver quién tiene sensibilidad y quién tiene conexión para ganarse el codo a codo, porque el pueblo los va a apoyar. Déjame tu punto de vista. ¿Quién crees tú va a despuntar en esta nueva era de Venezuela? ¿Quién cree usted que alcaldes o gobernadores van a estar del lado del pueblo? Mándame algunas impresiones para seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.